Muchas gracias. Muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas de hoy, jueves 22 de mayo de 2025, damos inicio a la sexta sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, sesión que se identificará con las siglas PSTJ-06-XT-2025. Por favor, señora secretaria, proceda a la lista de presentes con la finalidad de determinar si existe el quórum de ley. Magistrado presidente Juan Rojas García. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Presente. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Presente. Magistrada Ana Luisa Real Lugo. Magistrado Alfonso Román Quirós. Magistrada Janet Romo Zaragoza. Presente. 10 magistrados. Muchísimas gracias, señora secretaria. Existiendo el quórum de ley, declaramos abiertos los trabajos de esta sexta sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y válidos los acuerdos que en esta sesión se adopten. Por favor, secretaria, dé lectura al orden del día propuesto. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca penal 77/2023, formado con motivo de la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, promovida por Eduardo Infante Hernández, derivada del proceso penal 168/2021 del Juzgado Segundo Penal, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 907/2024-2- del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Gracias, secretaria. Compañeras magistradas, compañeros magistrados, han escuchado el orden del día propuesto. Si están de acuerdo con él, por favor, manifiéstenlo en este momento de manera económica levantando su mano. Está aprobado por unanimidad. Procedamos en consecuencia al desahogo del punto en cartera. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto del toca penal 77/2023, formado con motivo de la solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta, promovida por Eduardo Infante Hernández, derivada del proceso penal 168/2021 del Juzgado Segundo Penal, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 907/2024-2- del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Muchas gracias, señor magistrado. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. El proyecto que se pone a su consideración es en razón del cumplimiento de una sentencia de amparo. El asunto es un incidente no especificado de indemnización promovido por Eduardo Infante Hernández, derivado de la causa penal 168/2021, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado. Este es un asunto complejo porque es la tercera ocasión en que el Pleno se pronuncia en relación a esta situación, a la petición formulada en el incidente de indemnización. En un primer momento se resolvió como improcedente el incidente, aduciendo o fundando este Pleno que era extemporánea la petición formulada por el solicitante. Promovió un juicio de amparo, y en amparo nos dijeron que no aplicáramos el Código de Procedimientos Penales y resolviéramos la petición solicitada por el Eduardo Infante Hernández, y sin tomar en cuenta que hubieran transcurrido los 2 meses a que se refiere el Código de Procedimientos Penales. La persona del solicitante vuelve a intentar el juicio de amparo, ahora ante el Juzgado Quinto de Distrito, y resuelve en su ejecutoria que la petición formulada por esta persona debe de ir más allá de la cuestión laboral, al dejar sin efecto
dos artículos del Código Penal, el artículo 201 y el artículo 203, y dice que no nada más debe de contemplarse la cuestión laboral, es decir, por lo que dejó de percibir la persona durante el tiempo que estuvo detenido, sino que deben analizarse otras cuestiones. La cuestión laboral, el daño moral, el daño a terceros, entre otras cuestiones. Y se determina en el proyecto que ahora les propongo que únicamente se analice la cuestión de los honorarios de los abogados, lo que presuntamente gastó la persona en su defensa, dado que él lo está pidiendo expresamente y en relación a los demás daños que señala el juez de distrito, como son el daño moral, su integridad psíquica, física, patrimonial y el pago de honorarios. Entonces, al no existir más elementos de prueba para cuantificar algún otro daño, se estudia únicamente el pago de honorarios. Y una vez que ya se procede a estudiar esto, se advierte que se presentaron diversas pruebas para justificar el pago de honorarios a los abogados particulares. Sin embargo, en el proyecto se propone no aprobar esa petición o esa cuantificación que hace la persona solicitante con las pruebas aportadas, porque son documentos expedidos por abogados que, si bien es cierto fueron ratificados, se advierte que derivan de un acuerdo entre las partes y que no es una cuestión efectiva para justificar el gasto, ni tampoco son recibos fiscales que contengan todos los requisitos para justificar que efectivamente se hizo ese pago. En ese sentido, se propone desestimar esos documentos y cuantificar los honorarios de los abogados conforme a la ley que regula los honorarios de los abogados y auxiliares de la Administración de Justicia del Estado de Aguascalientes. En este sentido, el artículo 23 de esa normatividad establece sus diversas fracciones cuáles son los montos que deben de pagarse por las diversas instancias. Y se establece en el proyecto cuánto se debe de pagar. Bueno, en primer momento se establece cuál es la graduación de los honorarios, porque hay un mínimo y un máximo en cuanto al monto que se puede pagar en UMAS. Y en el proyecto se propone determinar que es la media, de acuerdo al delito que se le imputa, las características económicas de la persona y el tiempo que se tardó el trámite del asunto, que fueron del 25 de julio de 2015 hasta el 20 de noviembre de 2020. En ese sentido, se establece por la primera instancia la cantidad de 19.548 pesos, equivalente a 225 UMAS, porque debería de ser se calcula de 50 a 400 UMAS. Por la segunda instancia es el 50% y por el amparo se establece la cantidad de 125 unidades de medida de actualización. Quedan 10.860 pesos. Y una vez sumados los honorarios más la cuantificación que ya se había hecho de la cuestión laboral, lo que dejó de percibir por estar privado de su libertad, suman la cantidad de 334,000 pesos. Cabe señalar que también se está reclamando el pago de honorarios de un 25% de lo que se obtenga. Sin embargo, en el proyecto se propone desestimar esta petición porque se está pidiendo un pago de honorarios por reclamar los honorarios. Entonces se está diciendo que eso no es posible y que además el pago de los honorarios es únicamente en relación al proceso penal que dio lugar a la privación de la libertad. Y en todo caso es una cuestión de un pacto exclusivamente entre la persona solicitante y su abogado que está tramitando este asunto. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias, señor magistrado, compañeras, compañeros. ¿Alguien que desea hacer el uso de la voz? Le escucho. Yo estoy de acuerdo
en los montos precisados por lo que viene siendo la primera instancia, así como se graduó y en relación a las cuestiones del amparo. En lo que no estoy muy convencida es en la argumentación que se puso, porque se está corriendo el riesgo de sentar un precedente en relación a las documentales exhibidas. Porque aquí le estamos diciendo, a las documentales no le damos valor por la cuestión de los requisitos fiscales, pero yo creo que más bien hay que hacer hincapié que además de no reunir los requisitos fiscales, en realidad no tenía caso que los hubiera exhibido, porque lo que va a dar margen a obtener el pago de la indemnización como una cuestión resarcisoria, va a ser precisamente el monto que establece el arancel, porque el arancel es lo que a él lo va a regular, a saber cuánto daño me causó por haber contratado un abogado, porque yo no voy a obligar al Estado a pagar una cantidad que a lo mejor un abogado le diga, sabes que yo te cobré $1,000,000 de pesos, ¿cómo voy a autorizar el pago de $1,000,000 de pesos? Si me lo demostraron incluso hasta fiscalmente, porque pues no, el arancel te dice cuáles son los montos que se deben de pagar por todos los tipos de juicio, incluyendo el penal. O sea, yo siento que ese argumento debe de ser más robustecido. Y luego hay otra parte en donde habla del defensor de oficio. Ajá, ahí también siento que se debe de robustecer, porque dice, esto lo promovió el licenciado Marco Vinicio Cruz Trujillo, defensor público, adscrito a la autoridad judicial, por lo que no resulta procedente que dicho trámite se tome en cuenta para los honorarios. Sí, pero ¿por qué? Aquí sí hay que precisar que porque Marco Vinicio es un servidor público y el Estado precisamente le paga, entonces eso no te generó erogación para cerrar ahora sí que... Ajá, porque pues por ahí la ley habla de que si nos equivocamos, el Estado paga, pero el Estado también puede repetir. Entonces yo no voy a dejar que repitan en contra mía por $1,000,000 de pesos, ¿verdad? Que repitan por la cuestión que dice el arancel. Eso es cuanto. Magistrado, adelante. Bueno, estos asuntos son extremadamente interesantes, sin lugar a dudas. Me parece acertada los comentarios de la magistrada Patti, porque efectivamente hay un principio tratándose de los contratos que solamente obliga a los que lo están celebrando. Si el pago de honorarios solamente puede vincular a los que lo han celebrado, pero no pueden obligar a un tercero que no fue parte. En este caso, quien va a pagar es un tercero, que es el Estado. Y por tal motivo, aunque le haya convenido pagarle 1,000, 2,000, 50,000 o $1,000,000 de pesos, no puede obligarlo. Y en todo caso, la condena al tercero, que será el Estado, debe ser en base al arancel. Definitivamente. Y por otro lado, efectivamente es correcto que si en algunas etapas interviene un defensor de oficio, la propia ley de defensoría dice que los servicios son gratuitos. Entonces me parece que ahí vamos. Aquí hay un tema que es todavía más interesante que lo que estamos aquí comentando. El proyecto es muy bueno, sin lugar a dudas. Se está centrando en un tema. El tema es, ¿qué me estás reclamando en el incidente? Y efectivamente, aquí el magistrado lo centra muy bien y de pronto dice, pues me estás reclamando el tiempo que soy privado de la libertad y me está reclamando los honorarios. Hace expresamente 3 reclamos. El problema al que nos vamos a enfrentar nosotros, y solamente lo quiero dejar, no para fines de lo que vamos a aprobar en ese momento, sino los alcances que de pronto trajo el juicio de amparo, que es un tema distinto. Cuando se van al amparo, entonces el juez de distrito de oficio se mete al tema de la reparación integral del daño, como un derecho humano fundamental. Y entonces comienza a manejar todo lo que es la reparación integral del daño, los aspectos que esto comprende, todos los aspectos, y al final concluye con un tema. Y de pronto ese tema dice, con libertad de jurisdicción realice la cuantificación de la indemnización de manera justa e integral, para lo cual deberá ponderar los factores mencionados a lo largo de la presente resolución. Pero luego dice, e identifique los daños colaterales del hecho victimizante, como por ejemplo el daño moral, familiar, su integridad psíquica, física, patrimonial, el pago de honorarios y no limitarlo arbitrariamente al derecho a la reparación.
Es decir, expresamente está señalando que ni siquiera fue un motivo del reclamo en el juicio de amparo, pero sí habla que de pronto la víctima tiene derecho a una reparación integral. Traigo a colación este tema porque tuvimos un antecedente, tenemos antecedentes. Y cosa curiosa, me traje el antecedente y vi la resolución que hizo el juez de distrito. Y esa resolución del juez de distrito la hizo en base a ese antecedente de otro juez de distrito del Estado. Pero es como que buscó un antecedente, se encontró con este y de pronto se lo trae y resuelve. Y en esos mismos términos se ve resuelto aquel. ¿Cuál fue el problema que en aquel tuvimos? En este. Para dar cumplimiento a esta ejecutoria de amparo anterior, transitaron cerca de 5 juicios de amparo, porque cumplíamos una parte, pero faltaba la otra. El primer tema es, muy bien, aquí me están señalando que hay reparación del daño moral, que hay reparación a las víctimas indirectas, y entonces, ¿cómo se van a cuantificar? Nos trajeron a colación el artículo 203 del Código Penal, en el cual expresamente se señala el Código Penal que nosotros como autoridad tenemos la obligación de allegarnos de la información necesaria. Y entonces, en este antecedente que tuvimos, hicimos circo, maroma y teatro para poder cumplir con la ejecutoria. Ordenamos nosotros de oficio una serie de pruebas, parecíamos como jueces familiares. Que el magistrado en ese momento integrábamos la sala, y entonces fíjense, en aquel entonces cuantificamos nosotros el tema laboral, que aquí aparece ya bien cuantificado, es decir, todo el tema del salario que dejó de percibir, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, nos metimos hasta el tema de utilidades, prima legal de antigüedad, como aquí se está haciendo en este proyecto. Es decir, el tema del daño de carácter laboral quedó muy bien determinado. Sin embargo, hubo aspectos que en aquel momento de pronto nos dijeron, bueno, muy bien, ya te dije que apliques la porción que dice que solamente comprende el aspecto laboral, debe comprender otros aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que debe comprender? Y de pronto nos marcaron a nosotros temas como el lucro cesante, temas como la cuestión, el impacto psicológico que la detención tuvo en el sujeto, en la persona, temas como daño inmaterial, como que implica la cuestión de carácter, la afectación que hace a la familia, y temas vinculados con el daño moral. Esos aspectos se manejaron allá. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Ordenar el desahogo de pruebas. ¿Y cuáles pruebas desahogamos en ese momento? Ordenamos un dictamen de trabajo social, un dictamen psicológico, ordenamos información, informes a dependencias para conocer la cuestión laboral del trabajador, un informe al centro penitenciario para ver en qué condiciones se había ingresado, si recibió algún tipo de tratamiento ahí, en qué condiciones salió. Y al final, un dictamen médico por parte del doctor del propio Poder Judicial para que nos hiciera un estudio. O sea, nos convertimos en jueces familiares, ¿verdad? Aquí los que se han dedicado a ese tema se dan cuenta que eso se hace en materia familiar. Al final de cuentas recabamos todos esos elementos, y al recabar todos esos elementos, entonces tuvimos parámetros para fijar aspectos distintos. No solamente la cuestión de carácter laboral, sino aspectos como por ejemplo el daño moral. ¿Cómo cuantificamos el daño moral? Un tanto del daño material que se había cuantificado. El daño de carácter psicológico. El perito dijo cuántas sesiones requería después de que había egresado esta persona para su rehabilitación de carácter mental. Y luego determinamos nosotros también hasta un monto por el tema de la reparación del daño vinculado con la cuestión de que durante ese lapso de internamiento no pudo convivir con su familia, y los daños colaterales a la familia. Es decir, se obligó a que se hiciera un estudio que abarcara también el tema de la familia. Es decir, qué afectación tuvo la familia con motivo del ingreso. Y fue hasta después de cinco ejecutorias que nos tuvieron por cumplida. Esto está ocurriendo aquí en ese apartado. El juez de distrito de pronto dice, hay otros daños, y tienes tú que determinarlos. El proyecto me parece correcto en el sentido de pronto de decir, bueno, nada más me reclamaste estos 3, no voy a abordar los demás, pero yo solamente llamo la atención que en la ejecutoria de amparo
sí se hace referencia a los demás aspectos. Y entonces lo que tendríamos que valorar nosotros es decir, nos vamos solamente con los aspectos que él me reclamó. Yo tengo que decir por qué no le entro a los demás aspectos que el juez de distrito me está indicando que los abarque, o de entrada nosotros decimos, bueno, está bien, como estás diciendo que es un derecho humano fundamental que comprende esos aspectos, entonces le voy a entrar yo a de oficio desahogar pruebas, poner sobre de pruebas para cuantificar esos daños. Podemos en un momento determinado aprobar el proyecto en los términos que está planteando el magistrado, que me parece excelente, y bueno, ya si la parte se inconformara, vamos a tener que entrarle a los otros aspectos, ¿sí? El juez de distrito no se percató de un detalle, que el magistrado sí lo hace, que en la reclamación incidental se limita a reclamar el tema de honorarios. Eso fue el punto autoral por el cual se va al juicio de amparo, pero el juez de distrito en su ejecutoria fue mucho más allá y habla del derecho a la indemnización integral, con aspectos como reparación del daño moral, lucro cesante, el tema de los daños colaterales a las víctimas y luego ya se mete también el tema de honorarios. Me parece que tendríamos que verificar si le entramos a ese aspecto de una vez o de plano lo dejamos así y esperaremos que el juez de distrito determine si se está cumpliendo o no con esa ejecutoria. Antes de avanzar, porque si no, al principio partimos de la premisa de que el proyecto en sus términos sí estaba conforme y se hicieron algunas observaciones que yo me fui anotando respecto al valor probatorio, ese precedente que tenía que dejarse o no, y creo que usted tiene una respuesta bien sencilla, sí, porque una cosa es el valor que merece un elemento de convicción y otro el alcance del elemento, sí, y lo otro también que tenía que entenderse que si soy servidor público, que llevo a cabo una defensa, evidentemente no hay una legitimidad para reclamar el reclamo. Por supuesto que con todo respeto para el juez de distrito, creo que hay una distinción entre la indemnización a que se refieren los artículos 201 y 203 y la reparación integral. Para mí son cosas totalmente distintas, pero eso no entra a debate porque eso lo vamos a ejecutar. Y digo, partimos de esa premisa porque ahora el señor magistrado, con mucho acierto y desde luego sustentando el antecedente, sí pone lo que yo digo, el dedo en la llaga, que es en el inciso B del cumplimiento. Y ahora, yo lo digo con todo respeto, contrario a que podamos aprobar el proyecto en sus términos, tenemos que decidir en esta sesión lo siguiente, que es el problema que quiero plantear para partir de ahí la discusión. ¿Se requieren o no se requieren elementos de prueba para justificar todos estos elementos que ha señalado el señor magistrado y por tanto dar cumplimiento? ¿Sí o no? Si no se requiere, es decir, si no se requiere prueba para lo que el magistrado dijo, se nos convertimos en jueces familiares, llevamos a cabo muchas diligencias. Ese es solo otro argumento de que sí se requieren. Se requerirán pruebas para determinar, voy a leer el inciso B, ¿sí? Ponderar los factores mencionados a lo largo de la presente resolución, identifique los daños colaterales del hecho victimizante, como por ejemplo nada más, requerimos prueba del daño moral, familiar, integridad psíquica, física, patrimonial. Pues me parece que es evidente que sí se requieren pruebas, ¿sí? Y que son pruebas que, como lo señala el señor magistrado, corren a cargo de la propia autoridad responsable recabarlas para hacer un pronunciamiento. Tal vez si nos hubiéramos quedado en la primera parte, en los aspectos formales de la resolución, donde se dice, oiga, a lo mejor el alcance probatorio, a lo mejor hay que argumentar. Bueno, ahí estaríamos ya en posibilidad de dejar para un ulterior evento o sesión o análisis de algún cumplimiento si requerimos prueba o no, pero ahora, ya que el magistrado nos ha auxiliado y ha señalado con precisión, ¿sí?, lo que se hizo en un caso análogo para poder arribar y dar cumplimiento a este,
me parece que el primer punto que tiene que resolver este pleno, ya no en otra sesión, sino en esta, es si en el caso concreto tenemos elementos de prueba para poder dar cumplimiento al fallo protector o tenemos que recabarlos. ¿Sí? Porque no podemos sostener, yo coincido totalmente con el señor magistrado, sin elementos de convicción, ¿sí? ¿Cuál fue, por ejemplo, la integridad psíquica, física? Nos habló de algunos dictámenes que se recabaron, de algunas pruebas, del cálculo que se hizo del daño moral, sí se requieren algunos elementos de convicción. Entonces, en lugar de abordar el tema de si estamos planteando un antecedente o no con el valor que le damos a algunas facturas, o si debemos robustecer el argumento acerca de que siendo servidor público, pues evidentemente no se puede generar un derecho a reclamar por la actividad que practicó, el punto que tenemos que resolver que planteó el señor magistrado. En este asunto, tenemos las pruebas, porque tiene que haber pruebas. Puede ser que estén ya en la causa, porque dice, hay que considerar estos factores. Es cierto, y así es en mi visión, que el reclamo fue otro. Sin embargo, me parece que el deber que tiene este pleno no es satisfacer la pretensión del amparista, sino la exigencia del juez de distrito. No importa que le hayan pedido al juez de distrito o en qué se haya sustentado su reclamo. Lo fundamental es acatar fiel y cabalmente la exigencia del juez de distrito, si en eso donde nos dice tribunal dicta otra resolución, inaplica los artículos 201 y 203 y luego, con libertad de jurisdicción, cuantifica esto, con base que pues en pruebas, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero preguntarles es si ustedes convienen conmigo o no en que el primer punto a resolver en este cumplimiento es si tenemos los elementos de convicción o deben recabarse para informarle al juez de distrito en su caso, lo que seguramente ya se informó, que se están recabando los elementos de convicción. Entonces, los que crean que... sí, adelante. Yo revisé ese punto, la verdad es que lo estuve analizando con mucho cuidado y creo yo que no es necesario hacer esa votación. En primer lugar, porque el juez de distrito dice, dicte otra resolución, no dice repóngase el procedimiento, en primer lugar. En segundo lugar, dice, ponderando los factores mencionados, se resuelva sobre las peticiones. Los factores mencionados, él únicamente analiza lo de los honorarios, nada más. Y al momento de decir que resolvamos con libertad de jurisdicción, dice, por ejemplo, no dice, estudia esto, esto y esto. Dice, por ejemplo, que creo que más bien se le fue al juez y menciona esos factores. Pero no dice que se estudien. Dice, estudia con los factores mencionados. En el estudio que hace únicamente se refiere al pago de honorarios. Y dice, por ejemplo, daño moral, familiar, bla, bla, bla. Y aún así, aunque dice, por ejemplo, en el proyecto se menciona que no hay elementos para cuantificarlos. Precisamente porque él habla, por ejemplo, no dice, tienes que estudiarlo, resolverlo y, en tu caso, dictaminar y valorar, hacer una cuantificación de esos supuestos daños. Entonces, con base en eso, yo considero que si no nos está obligando u ordenando que se estudie, no tendríamos por qué establecer si hay pruebas o no para valorarlos. Sí, yo coincido en esa parte, porque así lo realiza el juez de distrito. El magistrado además dijo que se sustentó en otra resolución. Yo no recuerdo bien el tema, pero el magistrado lo trae a la mano. Sí. Para mí, así lo pone en el inciso B, y cuando dice, no dice repóngase convengo, expresamente no lo dice, y expresamente no dice recabe las pruebas, ¿sí? Pero yo sí creo que si está hablando el juez de distrito de una reparación integral, sí se está refiriendo al actuar oficioso de la autoridad.
y que por tanto no se requiere que se diga repóngase, sino que pronúnciate sobre esos aspectos. Porque pensar lo otro sería trasladar reglas de la carga de la prueba al propio interesado y decirle, como usted no probó, pues esta es su consecuencia. Y yo creo que en esta materia no podemos arrojarle la carga de la prueba y decir, mire, como usted no presentó nada, como en el expediente no hay nada, pues entonces pues no me voy a pronunciar. Esa es la sanción por la falta de prueba. Pienso que dada la naturaleza, lo que es más probable que nos digan, solo es una especulación mía, es que nos digan, bueno, pues si no hay elemento de prueba, tú mismo recábalo, como pasó seguramente en la otra causa. Pero si a mí me nace la inquietud de que necesito elementos de prueba y se sostiene, no se requieren, porque por esas razones, pues eso es precisamente el motivo de la votación, antes de tomar los otros argumentos de que si el alcance probatorio, si se debe robustecer, primero definamos este punto, pero no lo vamos a poder definir después, lo vamos a tener que definir ahorita. Se requieren, y eso sí, conforme a la libertad jurisdiccional de cada quien, se requieren elementos de prueba para quien decir, seguramente convendrán con el magistrado en decir, ¿saben qué? Aquí no, primero, porque no dice expresamente que se reponga el procedimiento, porque el juez se basa exclusivamente en el tema laboral y porque aquí dice, por ejemplo, con la interpretación que da el magistrado, bueno, pueden convenir en eso. Eso yo no niego que esa sea la posibilidad. Pero también existe la otra posibilidad de que alguien, por lo menos yo, sostenga que no puedo decir que no hay prueba para aplicar alguna consecuencia. Y decir, ¿sabes qué? Ahora no te voy a cuantificar nada del daño moral. ¿Por qué? Pues porque no hay prueba, ¿sí? O porque el juez de distrito no se sustentó en eso. Creo que eso da pie, precisamente, esa confrontación a que se debata el punto y que se vote. Ya si la mayoría sostiene, entonces si vamos a pasar al otro tema. Por eso dije, lo que dijo el señor magistrado es bien importante, se tiene que resolver ya, porque si no, no podríamos abordar las otras cuestiones que también se plantearon y a las que hasta ahorita no se le ha dado respuesta. Entonces, no sé si convenga que hagamos la votación o no. Magistrada. Perdón, sí, efectivamente en el inciso B dice, para lo cual deberá ponderar los factores mencionados a lo largo de la presente resolución e identifique los daños colaterales del hecho victimizante, como por ejemplo, pero sí dice e identifique. Entonces, al identificar si es todo eso, o sea, el daño moral, el familiar, la integridad física, patrimonial, dice, así como el pago de honorarios y no limitar arbitrariamente el derecho a la reparación en base al aspecto laboral. Entonces, sí tenemos que actuar como en el otro caso que el magistrado Ponce ya nos había dicho, o sea, recabar pruebas para poder determinar todos esos puntos. Esa es una interpretación. El magistrado nos propone otra en el sentido de que el juez lo citó solo como un ejemplo ajeno a este caso. Ajeno a este caso no. Te voy a dar unos ejemplos, ¿sí? Una cuestión como formativa, como académica. Mira, y te doy algunos ejemplos de cómo podría ser. Magistrado. Solo, magistrado, usted que lo tiene ahí muy a la mano, y ponderando este tema, si el identifique conlleva oficiosamente actuar, o identifiquemos si hay en el expediente. En ese amparo creo que sí se ordenó, en la ejecutoria se dijo recaben las pruebas, ¿verdad? Fue muy distinto. En aquel amparo sí el juez directamente dijo, tienes que cuantificar todo esto y recaba las pruebas que necesites. Y digo, no pongo problema no solamente, y en el amparo también deja ver lo que dice el magistrado Rigoberto, identifica, y aquí hay un texto donde dice, pues ya estoy leyendo el apartado probatorio y no identifique absolutamente nada, ¿verdad? Así lo estoy planteando yo. Entonces como que son esas dos situaciones, pero sí quería precisar que en ese amparo fue el ejecutorio lo ordenó. Si me permite complementar, leyendo textualmente a lo que se refiere al magistrado, si ella dijeron, dejen su la solicitada en tal fecha, lo que es no especificado. En su lugar, y una vez que se allegue de lo que estime conveniente, dicte una nueva resolución en la que no aplique
a la parte quejosa, artículos 203 y 204. Dice de Aguascalientes que limitan la edición únicamente al perjuicio económico derivado de la interrupción de las presiones laborales. Y al final se discusión en la cual deberá reiterar la parte respecto de la que se consideran infundados los conceptos de violación y añadir lo propio a la reparación integral del daño que demandó el peticionario, pero en esta ocasión conforme a lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, concretamente su artículo 63.1, que dispone la restitución integral de las consecuencias de la vulneración de derechos, además de la indemnización. Así las cosas, deberá ponderarse los factores mencionados a lo largo de la presente resolución e identificarse los daños colaterales del hecho victimizante, como por ejemplo el daño moral, familiar, su integridad psíquica, incluso física, para entonces sí revalorar las indemnizaciones, proceder a su cuantificación de modo que se consideren justas e integrales y no limitar arbitrariamente el derecho a la reparación. Por eso yo les señalaba que el juez de distrito se trajo esta otra, que es un tema interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo. En el interior de la ejecutoria de amparo, hojas 27 y 28, y de forma un poquito disgregada con el resolutivo B, sí dice que por lo expuesto se concluye que la negativa de resolver lo relativo a los honorarios profesionales que reclama el justiciable se aparta del derecho de indemnización integral contemplado por el artículo 10 de la Convención. Bajo este contexto son fundados los conceptos de violación de la parte quejosa, alega la violación del derecho humano previsto en la normatividad internacional. Y anteriormente, en la 27, refiere que la solicitud que inició el trámite del incidente, que se emitió la interlocutoria que constituye el acto reclamado, que es a lo que usted se refería sobre lo efectivamente solicitado, dice, solicitó la indemnización referente al salario que dejó de percibir, el pago de horarios profesionales pagados a los licenciados por su defensa y el pago de los honorarios que se le generaron por la tramitación del incidente de indemnización. Entonces, en el interior sí hace referencia expresa únicamente a la indemnización, aun cuando es cierto que en el apartado B, en el efecto, sí parece que se le puede informar, ¿verdad? Pero ya está ahí. No, lo dijo el juez del distrito y es vinculatorio. Lo único que estamos nosotros es tratando de desentrañar cómo dar cabal cumplimiento, sí, porque ahora lo que nos vinculan son los efectos. Reitero, para mí no es en qué consistió el acto reclamado, qué se pidió, sobre qué versaron las consideraciones del juez, sino lo que me vincula a esta autoridad responsable es el efecto que el juez de distrito, por la razón que solo él pues es responsable, nos ha obligado a nosotros. El juez de distrito pudo haber dicho muchas cosas y resolver otra, pero si eso es vinculatorio, pues hay que atender a lo que nos pidió el juez de distrito. Y ese es el planteamiento. Como lo dijo el señor magistrado, por eso dije, no, tenemos que determinar, porque parecería que nos lo trajo a colación para en otro asunto verlo, y yo creo que no, es para verlo en este. Que a algunos les parecerá muy claro el inciso B en un sentido y otros en otro sentido. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso es normal, eso es propio de nosotros, que tengamos una opinión distinta, pero sí debe haber, desde luego, una decisión sobre ese alcance para nosotros. Claro, si no se hubiera abordado esto y lo hubiéramos quedado en la primera parte, pues diríamos, mira, se dedicó solo al de honorarios y lo mandamos, ¿verdad?, hacia el juez de distrito. Finalmente, la única persona que sabe exactamente qué es lo que quiso decir aquí y nos lo va a expresar va a ser el juez de distrito cuando enviemos el cumplimiento del amparo y nos diga, no, ¿sabes qué? Te excediste, no debiste haber recabado pruebas, o que nos pudo haber dicho lo contrario, oye, no le has dado cabal cumplimiento porque aquí implicaba esto, sobre todo porque hay que ver qué dice también la parte quejosa respecto del cumplimiento que hoy estamos dando, que también tiene todo su derecho a decir, mira, juez de distrito, pues yo no sé si se te fue o no te fue, pero tú dijiste esto en tu sentencia, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que respetar es la sentencia. Entonces,
A mí me parece que sí se puede y debe discutirse, pero si ustedes dicen que no, pues no lo debatimos y lo dejamos simplemente como un comentario al margen. Lo ponemos a votación. Y lo que diga la mayoría, si la mayoría dice sí hay que recabar pruebas, pues muy bien, y si la mayoría dice no, no es necesario, bueno, pues no es necesario ya. El proyecto, vamos a comentar su matriz magistrada, ¿sí? Me parece que es correcto. En todo caso, si no vamos a abordar ese tema, bastaría con señalar que el cuerpo señaló el tema de los honorarios y que son parte de una reparación integral. Y por tal motivo se aborda solamente ese apartado, que es en lo que está partiendo el señor magistrado, que el único tema actoral fue el tema de la reparación de honorarios. Y en todo caso, bueno, pues esperar, si nos dicen que no cumplimos, porque hay que identificar los otros elementos, pues adelante, ya procederíamos nosotros de oficio a recabar los demás elementos. En el apartado que señala la magistrada, pues es el punto de partida, donde dice nada más, reclamó los honorarios y son parte integrante de una reparación integral. Pudiera ser también la salida que pudiéramos encontrar nosotros. Bueno, es como bien usted lo dice, es cuestión de interpretación de cada uno y como que resulta hasta un juego de palabras, ¿verdad? Porque yo considero que cuando el juez de distrito dice para lo cual deberá ponderar los factores mencionados a lo largo de la presente resolución e identifique los daños colaterales del hecho victimizante, como por ejemplo lo utiliza nada más como ejemplo, no lo señala precisamente, hace una separación y hace un conteo de lo que pudiera resultar, no de lo que es. Yo creo que si el juez de distrito hubiera querido que nosotros cuantificáramos cada uno de los conceptos que aquí se establecen, le hubiera dicho como son, no como por ejemplo. Es el, bueno, ya sé que es la interpretación de cada quien, ¿verdad? Pero, Sí. y luego dice daño moral, familiar, integridad física, patrimonial, y ahí sí aclara cómo es el pago de honorarios y no limitar arbitrariamente el derecho de la reparación. Ajá. ¿Y luego qué dice? Pues deberá realizarse, bueno, pues deberá realizar, pues, conforme, o sea, todo esto, pues, deberá realizarse ¿cómo? conforme a lo dispuesto por la Convención Americana. ¿Y qué dice la Convención Americana? Integral. Que dispone que la restitución integral de las consecuencias de la vulneración de derechos, además de la indemnización económica en el aspecto laboral, o sea que lo incluyamos. Por eso digo. Pero a mí me gusta mucho eso. Pero, bueno, a ver, primero el magistrado nos dice, bueno, vamos a dejarlo como estaba, pero nos trajo primero el antecedente. O sea, primero trajo el antecedente y luego ya dijo, Sí, siempre no. ahí se lo Sí, ahí, ¿verdad? Eso pasó. Bueno, vamos a retomarlo. Si les parece, no tiene nada de malo, y yo creo que ante esta discrepancia de criterios sí tenemos que ponerlo a votación. Y luego, si queda como está el proyecto, yo todavía tengo algunos argumentos de lo que realizó la magistrada, pero eso ahorita me lo reservo primero para la votación. Si quieren, lo vamos a poner así, porque ya sé que el proyecto trae argumentos respecto a esos aspectos. Lo señaló el magistrado. Miren, es que respecto de estas cuestiones, ya está, y ya le di un argumento. Sí trae una respuesta. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner así primero a la votación a ver si podemos llegar a la conclusión. La primera opción sería que estos temas ya están contestados en el proyecto. Y luego la otra postura, que es para poder decidir estos aspectos, se requieren pruebas. Nada más. ¿Sí? Por un lado, o ya están en el proyecto o se requieren pruebas adicionales a las que hay en la causa. Entonces, las magistradas y magistrados que estén, porque en el proyecto ya existe respuesta a estos aspectos, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Del que ya existe. Que ya está, o sea que en el proyecto ya está la respuesta y por tanto no se requiere nada más. La respuesta Ahí está, sí está en el proyecto. sí, porque sí está como en Está la el... respuesta. De la
Sí, ya van a pedir pruebas. Es decir, ya no se van a pedir pruebas. Sí, son, Carmen, ¿y usted? 4. Las personas que piensen que se requiere recabar pruebas, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. 5. Magistrado, ¿cuál será su postura? Estoy con la primera parte, pero no con la segunda. Parcialmente, porque me parece que aquí vamos a hacer el proyecto. Habrá que... no, pero yo me refería en general. Si quiere lo sumamos a la primera, porque sí, todavía vamos a debatir, todavía tendríamos que debatir los alcances. Sí, pero era nada más general. Con la primera. Muy bien. Entonces es la primera vez que estamos empatados. La primera vez que estamos empatados. Sí, 5 y 5. Mire, hay las personas que en lo general creen que no se requieren pruebas, al margen de lo que haya que decir el expediente, al parecer fueron 5 personas. ¿Sí es así, Carmen? Sí. Contando al señor magistrado. Y las personas que consideran que sí se requieren pruebas, pues entonces somos los otros y estamos empatados. Aquí es donde falta el otro magistrado. Pero bueno, no está el otro magistrado, me toca entonces tomar la decisión. Y yo reitero que sí se requieren elementos de prueba y que seguramente cuando se fuera a presentar el cumplimiento de amparo, pues lo más lógico es que el quejoso va a decir lo que ya he escuchado en este momento, que se requieren elementos de prueba porque, pues desde luego la cuantía va a ser superior a la que se va a presentar y que habrá una mejor tutela a sus derechos. Y no creo que el juez de distrito vaya a restringir este derecho a la reparación integral si es el argumento toral de su decisión para decir que esta se colma exclusivamente con el aspecto laboral porque nada más pidieron el aspecto laboral. Y si esto es así, entonces por mayoría, por voto de calidad, corrijo, no por mayoría, por empate y voto de calidad, ¿sí? No se va a aprobar el proyecto. Pero en consecuencia lo vamos a turnar para que, siguiendo los lineamientos que ya se habían acatado en aquella ejecutoria, se ordene, se recaben los elementos de prueba correspondientes a cada una de las aspectos de reparación integral que ahí se digan. Y que se le avise al juez de distrito, desde luego, en lo que sí estuvimos de acuerdo, en que queda sin efectos la resolución reclamada y que a criterio de este pleno, a ver qué nos dice el juez de distrito, estaríamos en vías de cumplimiento. ¿Sí? Para que se elabore de inmediato. ¿Va a ser un acuerdo de secretaría? Pues es la decisión del pleno, pues debe venir en la propia acta o no sé cómo ustedes lo digan, lo puedo suscribir yo, como a ustedes les parezca. Porque el proyecto no se aprobó, y no lo vamos a regresar de momento. ¿Por qué? Porque vamos a recabar esos elementos de prueba. Esa es la decisión del pleno. El acuerdo se debería hacer de todos, ¿verdad? Tendría que ser porque es a quien se le está requiriendo. Es decir, en la propia acta. Sí. En la propia acta. Si les parece, entonces así que se determine, que se elabore el acta, que se realice el engrose y avisen al juez de distrito de cualquier manera, como adelantándole, y eso lo suscribo yo, informándole que se ha dejado sin efecto el acto reclamado, porque en eso estamos todos de acuerdo, y que estamos en vías de cumplimiento porque hemos ordenado esto. Y en cuanto tengamos el engrose del acta correspondiente, se la enviamos. Y ojalá eso sea lo más pronto posible. Correcto. Y con eso quedaría agotado este punto número 4. Sí, magistrada. Digo, como una reflexión adicional, entonces entendemos que aquí hay una suplencia realmente de la queja deficiente, porque nada más solicitó un rubro, pero tiene derecho a mucho más.
Pues Así lo dice. yo creo que el juez de El distrito... juez está supliendo la Sí, en otras palabras, nosotros pensamos que el juez, Que el juez de sin que se lo hubieran pedido, estimó que debería ser una reparación lo más amplia posible, que incluyó aspectos que no le solicitaron. Sí, ese fue el debate. No, nosotros estamos cumpliendo lo que dice el juez del distrito. Bueno, eso pensamos, ¿no? Lo que creemos. Lo que ¿verdad? creemos que dice.